Listo. Hola, muy buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos. Desde Uninorte compartimos conocimientos y experiencias que contribuyen en su desarrollo profesional y personal. Mi nombre es Viviana Parra y soy coordinadora de la Dirección de Especializaciones en Uninorte. En el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Vargas María, quien desarrollará esta conferencia, la neurociencia aplicada a la seguridad y salud en el trabajo, nuevas estrategias de intervención y prevención. Hoy nuestro conferencista abordará cómo nuestra cognición y funciones ejecutivas en general son determinantes principales en la accidentalidad laboral. ¿Cómo evaluar esta condición? ¿Qué nos aporta? Un nuevo mundo de acciones en seguridad y salud en el trabajo. Antes de dar inicio a la conferencia, quisiera presentarles a nuestro conferencista invitado. Carlos Vargas María es médico cirujano, magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en medicina del trabajo y especialista en docencia para el desarrollo del aprendizaje autónomo, conferencista a nivel nacional y miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo, Capítulo Atlántico. Durante el desarrollo de la conferencia podrán realizar vía chat las preguntas, corrijo ahí esa parte, las preguntas que les vayan surgiendo de la conferencia las pueden enviar en el icono que les sale abajo de preguntas y respuestas, que más adelante serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. En la diapositiva, antes de dar paso al conferencista, les recordamos que esta conferencia es una invitación de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Si quieren más información sobre esta especialización, pueden comunicarse con nosotros en los datos que aparecen en pantalla. Entonces, los dejo con el doctor Carlos Vargas. Bienvenido, Carlos. Gracias por Muchas aceptar esta gracias. invitación. Muchas gracias, Vivi. Es para mí realmente un placer estar aquí compartiendo contigo. Bienvenidos todos. Muy bien. La neurociencia cognitiva aplicada a la salud y seguridad en el trabajo. Voy a dividir esta actividad en dos grandes bloques. Inicialmente quiero compartir con ustedes algunos conceptos generales de seguridad y salud en el trabajo, cómo ha evolucionado el enfoque de la prevención en seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente vamos a hablar de neurociencia, qué es, para qué sirve y sobre todo el aporte que puede hacer la neurociencia cognitiva aplicada en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Nuevamente, bienvenidos todos. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, viene a nosotros una definición clásica, una definición que nos ha brindado la Organización Internacional del Trabajo. Nos establece que esta disciplina, la seguridad y la salud en el trabajo, propende por la prevención de las lesiones y las enfermedades en el medio de trabajo de los trabajadores. Por supuesto, va a ir de la mano entonces buscar las estrategias que nos ayuden a mejorar esas condiciones de trabajo y el medio en el que se trabaja. Cuando hablamos de que previene una serie de
circunstancias, de situaciones que afectan la salud en el trabajo, estas circunstancias se materializan básicamente bajo dos tipos de eventos, eventos que denominamos los eventos de origen laboral. ¿Cuáles son esos eventos? Dos grandes. Eventos que desafortunadamente pueden dejar en nosotros una marca imborrable. El primer evento son los accidentes de trabajo. En nuestro país hemos asumido una definición muy ajustada, muy alineada con las definiciones internacionales propuestas en cabeza de la Organización Internacional del Trabajo, y establecen que un accidente de trabajo es un evento repentino que tiene dos características muy importantes. La primera, que ocurre por causa o con ocasión del trabajo. Y lo segundo, que provoca en el individuo alguna serie de daños, daños que pueden ser manifiestos en una lesión orgánica, en una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte. Ese es el primer gran evento de origen laboral, el accidente de trabajo. Pero también tenemos la enfermedad laboral, que a diferencia del accidente de trabajo que se manifiesta o que sucede de manera repentina, la enfermedad laboral se va instaurando normalmente más lentamente. Hay variedades, mientras algunas pueden durar días en instaurarse, otras pueden durar semanas, meses o años. Pero lo importante es que esta es una enfermedad que es contraída como resultado de la exposición a un factor de riesgo, a un peligro inherente a la actividad laboral. Esos son los dos grandes escenarios de las dos circunstancias que se generan en el campo de la seguridad y salud en el trabajo como daño a los trabajadores. Miremos unos datos que no son simples números. En nuestro país, aquí tengo datos tomados de Fasecolda desde el año 2016, del número de trabajadores afiliados a riesgos laborales, al sistema de riesgos laborales, teniendo en cuenta, ojo, que las cifras del 2021 son cifras actualizadas hasta el 30 de marzo del 2021. Me parece interesante que miren aquí en lo que respecta a 2 años, miremos inicialmente el 2018, cómo teníamos aproximadamente 10.500.000 afiliados al sistema. Comenzó el 2019 o terminó el 2019 con una pequeña baja de unos 60, 70.000 sujetos que quedaron fuera del sistema de riesgos laborales. Pero en el 2020, comparado con el 2018, casi 400.000 trabajadores salieron fuera, quedaron fuera del sistema de riesgos laborales. Tenemos una tasa de accidentalidad representada porcentualmente, y miren cómo aparentemente decimos que, oye, en el 2020 solo hubo cerca del 5% de accidentes de trabajo, mientras teníamos en el 2019 el 6.33, en el 2018 cercanos al 7, el 6.7. Pero si entendemos que también disminuyó el número de trabajadores, hay cositas que tener en cuenta. Pero además con un agravante, donde aparentemente disminuyeron los accidentes de trabajo con explicaciones sentidas como aumentó el trabajo en casa, por ejemplo. Miren lo que pasó con la enfermedad laboral. Se disparó absolutamente la enfermedad laboral en el año 2020 y en gran parte ligados a la enfermedad de la COVID-19. Cuando hablamos entonces de estas situaciones, de peligros, de accidentes de trabajo, hay situaciones que implican peligro. Pero sin embargo, hay otras cosas que nos sorprenden, que vemos en lo cotidiano y nos hacen pensar que algo anda mal. Cosas como esta, por ejemplo. Este individuo, realizando un trabajo de mantenimiento en un vehículo, ha estibado, ha trancado la suspensión del automóvil, del camioncito, con un par de palos. Y él está realizando la labor allí. O encontramos casos como este pintor, que en vez de preparar un andamio para hacer una labor segura, ha colocado unas latas y está haciendo su tarea.
O este caso de malabarismo digno de algún circo, ha estabilizado sobre una baranda, su escalera, se apoya allá en las líneas de tensión en las que está trabajando. O este caso de trabajo seguro en espacios confinados, donde un compañero sostiene, le hace peso en las piernas mientras el otro está en un ambiente probablemente enrarecido allí en un manhole. O estos maravillosos actos de imprudencia que nos hacen pensar que algo no anda bien. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa allí? Hay muchas teorías que explican entonces qué podría ser lo que está sucediendo en estos casos. ¿Qué pasa? Teorías que llevan realmente un tiempo importante rodando en esto de la seguridad y la salud en el trabajo. Por ejemplo, el profesor William Heinrich, a principios del siglo pasado, presentó una teoría. Él la llamó la teoría del dominó y estableció en su teoría que habían 3 factores por los cuales una persona se accidentaba. Un primer factor tenía que ver con los actos humanos peligrosos. Y decía el profesor Heinrich que el 88% de los accidentes se debían a eso, a actos humanos peligrosos. Que un 10% de las causas de los accidentes tenían que ver con las condiciones propias del ambiente donde se trabaja. Y apenas un 2% eran producto del azar. Y podía él, según esta teoría, establecer cuál fue la causa. O pasó porque usted cometió un acto inadecuado, o porque había una condición peligrosa, o por el azar. Está otra teoría, que es la teoría de la causalidad múltiple. Una teoría que se desprende de la teoría de Heinrich, pero propone que en cada accidente, a diferencia de Heinrich, donde decía, pues, por una de las 3 cosas que cité anteriormente, en la teoría de la causalidad múltiple se propone que existen la sumatoria de causas y que además hay algunas subcausas que contribuyen a la aparición del accidente y que su combinación es la que provoca los accidentes. Otra teoría que trata de explicar la accidentalidad se llama la teoría de la causalidad pura, a diferencia de la teoría anterior de la causalidad múltiple. En la teoría de la causalidad pura, todos los accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para prevenirlos. Los accidentes ocurren porque deben ocurrir, propone esa teoría de la causalidad. Está la teoría de la probabilidad sesgada, una teoría muy interesante que se basa en el supuesto, ojo, que una vez que el trabajador sufre un accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en un futuro accidente aumenta o disminuye respecto a los otros por sí mismo, pero no tiene en cuenta todas las otras condiciones, todas las otras variables que también intervienen en la accidentalidad. Existe otra teoría muy interesante, la teoría de la propensión al accidente. Y fue una teoría que nos abrió puertas para muchas investigaciones luego. Una teoría que predice o expone o exponía realmente que existe un grupo de personas que van a tener una propensión a la accidentalidad y cuyos componentes específicos determinan que estas personas se accidenten más o menos que otros. Está la teoría de la transferencia de energía, una teoría muy de ingenieros en donde no tenía en cuenta las condiciones de los individuos, sino las diferentes formas de energía, como la energía eléctrica podía transferirse a la persona, como la energía mecánica del producto de los objetos en movimiento puede producir determinadas lesiones. La teoría de los síntomas frente a la causa es otra de las teorías que explica o propone, pretende explicar la accidentalidad. Pero más que una teoría, esta teoría que se llama así, teoría de los síntomas frente a las causas,
lo que trata es de establecer una advertencia que se debe tener en cuenta si se trata de comprender la causalidad de los accidentes, es que cuando se investigan los accidentes solo se tiene en cuenta las causas inmediatas y no se tienen en cuenta una serie de condiciones previas que pueden estar influyendo en lo que sucede finalmente para que se desencadene el accidente. Todas estas teorías vinieron a organizarse en modelos de prevención. Uno de los modelos que está vigente es el modelo de causalidad de pérdidas de Frank Birt. Este modelo fue desarrollado hacia los años 60, hacia finales de los 60, y explica que hay actos inseguros, fallas, olvidos, errores u omisiones que van a desencadenar finalmente los accidentes. Él establece que hay unas condiciones que se llaman causas básicas y otras que se llaman causas inmediatas. Las causas básicas son de dos tipos: los factores personales o factores del trabajo, y las causas inmediatas, actos inseguros y condiciones inseguras. Es decir, la causa básica, factor personal, va a determinar una causa inmediata, el acto inseguro, y una causa básica, factor de trabajo, va a desencadenar una causa inmediata, condiciones inseguras. Las diferentes estructuras en que se combinan estas causas básicas y estas causas inmediatas generan los accidentes de trabajo. Otro modelo es el modelo causal psicosocial de los accidentes de trabajo. Este modelo psicosocial se basa en la explicación psicosocial del énfasis en que se configura la percepción de la seguridad en el trabajo, como los mandos directivos, los mandos medios y los trabajadores perciben la seguridad. Entonces, ubica como principal esquema o evento de protección en la seguridad el clima organizacional. Otro modelo es el modelo de la homeostasis del riesgo, un modelo desarrollado por el profesor Gerald White, mucho más reciente que los modelos de Birt. Este fue desarrollado casi a finales del siglo pasado. Lo presentó en un libro que se llamó El riesgo deseado, presentado y publicado en 1998, y desde la perspectiva psicológica pretende explicar cómo los procesos mentales, el afrontamiento a situaciones de riesgo, determinan la posibilidad de accidentarse en mayor o menor grado. Está otro modelo, que es el modelo del desbordamiento o mecánica de los accidentes, en donde a través de la explicación basada en aquellos conceptos de las diversas formas de energía, busca establecer por qué se originan los accidentes. Sin embargo, y a pesar de tener todos estos modelos, los accidentes ocurren a pesar de que el accidentado conoce el riesgo, conoce las consecuencias en la mayoría de los casos. Recordemos al señor que estaba colocado debajo del vehículo, o el señor que estaba montado en las latas de pintura, o el que estaba montado en la escalera sosteniéndose en los cables. Él sabe que se puede accidentar y conoce las consecuencias, conoce las medidas de prevención para evitar la ocurrencia. Sin embargo, no las implementa, hace caso omiso de las mismas, convive con esas situaciones de peligro, pero ignora porque parece que a él no le ha pasado nada. Probablemente cuando su conducta se modele por una condición previa, la reacción va a ser otra. ¿Qué pasa con la prevención? ¿Será que los modelos que tenemos no satisfacen el problema? Hay una conducta que se denomina conducta de propensión a los accidentes. No es un término nuevo. Recuerden las teorías que les hablé inicialmente. Ha sido objeto de múltiples investigaciones, de múltiples estudios en el trabajo. Se ha escrito tanto acerca de este asunto que el significado de la palabra o de las palabras propensión a los accidentes ha sido interpretado de numerosas formas.
inclusive a veces mirado de soslayo, mirado sin la importancia que realmente tiene. Frente a cada modelo surge una conceptualización diferente del accidente y las estrategias para su intervención. Sin embargo, hasta ahora, la intervención de la neurociencia como una herramienta de prevención ha sido escasa o ha sido nula frente a un problema de dimensiones gigantescas, frente a un problema que genera pérdidas humanas, sociales, económicas, terriblemente grandes. ¿Qué pasaría entonces si pudiéramos detectar precozmente algunas situaciones que se constituyan como propensión a la accidentalidad? Recordemos, si hablamos de BIRT, que hay, dice él, que hay factores personales y dentro de esos está la falta de conocimiento, ojo, o de capacidad para desarrollar un trabajo, que pueden existir problemas o defectos físicos o condiciones mentales que puedan favorecer la accidentalidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos detectarlo precozmente? ¿Qué pasaría si pudiéramos tener programas adecuados de mejora de esas condiciones? ¿Qué pasaría si pudiéramos tener técnicas de educación basadas en la neurociencia? ¿Qué pasaría si pudiéramos tener líderes formados de una manera proactiva basada en la neurociencia? ¿Qué haríamos entonces? Deberíamos actuar sobre esos actos inseguros, sobre esas condiciones inseguras para evitar accidentes. Pero lo mejor es eliminar las condiciones inseguras y los actos inseguros. Yo puedo tener el automóvil que repararlo, puedo tener que elevarme tantos metros sobre la superficie del piso para realizar el trabajo. Pero si lo hago de manera segura, si estoy pensando de manera segura, probablemente voy a minimizar en gran manera la ocurrencia de los accidentes. ¿Cuáles son las características neuropsicológicas que se requieren para que la actividad que yo haga se relacione con una menor accidentalidad? ¿En qué medida es necesario tener en cuenta los procesos cognitivos en el diseño de los perfiles biolaborales? Es una tarea que hacemos todos los días en seguridad y salud en el trabajo. Los que somos médicos y los que no son médicos están actuando en esto de los perfiles biolaborales, aquellos mal llamados profesiogramas, para establecer cuáles son las competencias para que el trabajador se desempeñe de la mejor manera en su ambiente de trabajo, con menores posibilidades de enfermarse, con menores posibilidades de accidentarse. Pero sí tenemos en cuenta la parte cognitiva de estos trabajadores. Para ello es importante recurrir a la neurociencia. La neurociencia nos va a dar muchas estrategias y muchos elementos para complementar todas estas actividades que podemos hacer de prevención en seguridad y salud en el trabajo. A fines de la década del 70 se desarrollaron varias investigaciones recurriendo a la neurociencia en el tema de la accidentalidad. Se pudo demostrar cómo factores conductuales impactan en una mayor accidentalidad. Los conocimientos que surgieron lograron demostrar la eficiencia de las acciones preventivas en la intervención de la conducta para la prevención de esas enfermedades o de estos accidentes. La neurociencia, como disciplina, incluye varios otros elementos científicos, la biología, la química, la fisiología, la psicología, entre muchas otras, y tiene como objeto estudiar el cerebro humano, como no desde el punto de vista anatómico, sino desde el punto de vista funcional, cómo define la conducta, y eso lo hace específicamente la neurociencia cognitiva. Es un área específica, académica, que se ocupa de los mecanismos biológicos de la cognición, un enfoque específico en los sustratos neurológicos de los procesos mentales y sus manifestaciones en la conducta. Estudia Su Majestad el cerebro, un órgano que tiene 100 billones de neuronas,
de las cuales están repartidas más o menos alrededor de 1 millón por milímetro cúbico de masa. Tiene una relación de un 10:90 en cuanto a las células que sostienen, que ayudan a su nutrición, y las células funcionales de orden neuronal, que se consume el 20% de todo el oxígeno que consumimos normalmente, y que además tiene la bicoca de 3.2 litros de sangre por hora circulando en este órgano. Es indudablemente su majestad el cerebro, y todo eso en un pequeño órgano que pesa en promedio unos 1.500 gramos. En él vamos a tener los sustratos de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Hay algunas áreas del cerebro que están muy bien descritas. Bueno, realmente ha sido muy bien estudiado y cada vez aprendemos más con el advenimiento de las técnicas de las neuroimágenes, de estudios funcionales del cerebro. Hemos aprendido mucho y podemos establecer en él algunas áreas específicas relacionadas con funciones específicas. Por citar algún ejemplo, pues no se trata de una clase de neuroanatomía o neurofuncionalidad, pero quiero hacer énfasis en esta región, la región anterior, la región frontal del cerebro, que tiene varias cosas muy importantes. Tiene que ver con el movimiento, con la parte motora, con la resolución de problemas, con la concentración, con el pensamiento, con el comportamiento, con la personalidad. Imagínense todo lo que depende de tener funcional y estructuralmente saludable esa área frontal del cerebro. Y así cada uno de los lóbulos o de las áreas específicas las vamos a asociar con determinadas funciones, pero haciendo la claridad de que además están interconectadas y se suplen y se complementan cada una de ellas. El cerebro entonces nos explica, o el estudio del cerebro a través de la neurociencia nos explica el funcionamiento del individuo, y dentro de eso nos explica las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas nos facilitan la adaptación al medio en que estamos. En este caso, si hablamos de trabajadores, nos facilitan cómo el trabajador se adapta al trabajo. Le permiten desarrollar un papel activo, funcional, y están indudablemente ligadas a su desempeño. Una falla en alguna de esas funciones neurocognitivas va a ser un predictor probablemente de accidentalidad laboral. Estas fallas suelen registrarse como errores humanos. Así lo registramos, así lo miramos cuando hacemos el análisis de la accidentalidad. Pero más allá de registrarlo como un error humano, debemos entender y conocer qué es lo que sucedió. Dentro de las funciones cognitivas, aquí cito algunas muy importantes: las funciones ejecutivas, lóbulo frontal, la memoria, la atención, el lenguaje, las praxias, y quisiera comentar brevemente algo acerca de algunas de ellas. Por ejemplo, funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas se refieren a los procesos, a las habilidades cognitivas que nos permiten relacionarnos con nuestro medio externo. Nos permiten resolver problemas adecuadamente. Nos permiten interrelacionar, aprender, comprender, dar las respuestas adecuadas frente a todas las situaciones. Y miren, si las desglosamos de manera específica, nos encontramos que dentro de las funciones ejecutivas tenemos el razonamiento, la planificación, la fijación de metas, toma de decisiones, inicio y finalización de tareas. Imagínense ustedes si cada uno de estos aspectos no tendrá que ver de manera directa con la ocurrencia o la no ocurrencia de un accidente. Cómo la organización adecuada,
El control inhibitorio, la impulsividad, no va a definir que me accidente o que no me accidente. La monitorización, el tener el radar de mi ambiente, el identificar cuáles pueden ser las condiciones que pueden o no generarme una condición de peligro. La memoria de trabajo, la anticipación, la flexibilidad cognitiva. Todo esto está dado dentro de las funciones ejecutivas. Tenemos la memoria y hay varios esquemas, varios planteamientos de describir la memoria. Miremos algunos, por ejemplo. Varios tipos de memoria. La memoria semántica. La memoria semántica se refiere a poder hacer referencia a aquel aprendizaje sobre hechos y conocimientos generales independiente de la experiencia. Es decir, yo puedo contar aquel aprendizaje que tuve en determinado momento. La memoria episódica, esa sí hace referencia a poder evocar, a poder recordar lo que yo viví. Recuerdo cuando me caí en la piscina, cuando estuve corriendo y me golpeé en la bicicleta. Esa es la memoria episódica. Tenemos la memoria declarativa, perdón, la memoria no declarativa, o memoria implícita o memoria procedural. Es una memoria que no se tiene acceso de forma consciente o intencional. Es el aprendizaje procedimental. Cómo aprendimos a manejar, cómo aprendimos a montar bicicleta. Probablemente y luego con la habituación se hace más hábil y recordamos con este tipo de memoria que se llama memoria no declarativa o memoria procedural a realizar esos procedimientos. Y será importante identificar a un trabajador que tenga un daño en su memoria procedural. Si éste tiene un trastorno de memoria procedural, ¿cómo va a adquirir la habilidad para hacer de manera rutinaria lo que hace? Para tener la destreza de operar la máquina o la tarea que él lleva a cabo. Puede pasarle que en un momento dado nos encontremos frente a esta situación. No llegó ninguno al primer encuentro de personas con problemas de memoria. Otro escenario importante es la atención. Imagínense ustedes si los trastornos de atención no tendrán que ver con la accidentalidad. Y miren, probablemente han escuchado ustedes de la situación de compromiso de la atención que se llama el TDAH, el TDAH. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Probablemente lo han oído mucho en niños, pero ¿qué pasa con los niños? No crecen. Ese individuo que sufre un trastorno de atención e hiperactividad, bien sea porque es desatento o porque es hiperactivo, ese niño crece y no necesariamente se curó, seguirá siendo un hiperactivo o seguirá siendo un desatento. Será importante identificarlo. Imagínense que ese desatento es el que maneja la línea de explosivos en una cantera. ¿Será un riesgo para la operación o no será un riesgo para la operación? Ese proceso biológico de la atención es indispensable para el procesamiento de la información. Si no soy capaz de focalizar mi atención, probablemente el sustento que luego va a generar la fijación del concepto y luego la memoria de ese concepto no va a ser adecuado. Existen diferentes formas de atención, pero quiero resaltar aquí alguna. La atención focalizada, cuando estoy concentrado en un solo estímulo. La atención sostenida se refiere a la duración en el tiempo del proceso de atención y una habilidad muy interesante, la atención selectiva o la atención alternante, que es la capacidad, cuando me refiero a la selectiva, por ejemplo, de entre varias situaciones, varios focos de estímulo, fijar mi atención en lo que necesito nada más y de allí saltar a otro modelo atencional o a otra variante atencional, la atención alternante en la que puedo pasar el foco de atención a cualquiera de los estímulos que pueda tener enfrente. Las praxias.
otra de las variables neurocognitivas importantísimas es la capacidad de realizar habilidades motoras adquiridas. Aprendí a hacer cosas y las puedo reproducir. Su alteración se denomina apraxia, simpraxia. Existen las apraxias ideológicas o las apraxias idiomotoras, en donde puede haber errores en el contenido de la reproducción o errores en la producción del evento que quiero realizar. Y entonces, ¿cómo uso la neurociencia allí? Hay una herramienta maravillosa que es la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica no es más que una serie de tareas, de pruebas, de cuestionarios que miden las diversas habilidades cognitivas. La atención, la concentración, la memoria, el lenguaje, la planificación, las funciones ejecutivas, esas de las que les acabo de hablar, que pueden estar comprometidas por lesiones cerebrales conocidas o desconocidas, por traumas, por trastornos neurodegenerativos, como las demencias, por trastornos cognitivos, como el que les acabo de hablar hace unos momentos, como el déficit de atención. Y sin embargo, no solo van a proveer información de esos déficits o de esas condiciones patológicas, sino que la evaluación neuropsicológica permite generar perfiles de fortalezas y debilidades. Lejos está de ser un instrumento de sesgo, de retiro, no. Es un instrumento que nos permitirá identificar entonces cuáles son las fortalezas neurocognitivas de este individuo o cuáles son sus debilidades. ¿Para qué? Para que con base en esa identificación podamos establecer mecanismos de mejora de esas circunstancias que no están en el nivel que queremos. En ese orden de ideas, podemos utilizar la evaluación neuropsicológica para evaluar esas funciones cognitivas, las habilidades visoespaciales, inclusive la personalidad y la conducta y sus destrezas a nivel de funciones ejecutivas. Así va a servir de instrumento supremamente enriquecedor para aportar en la identificación de cuáles son las debilidades, de cuáles son las fortalezas, como ya hemos dicho, para identificar la presencia o la naturaleza de diversos trastornos cognitivos, que normalmente van a ser procesos leves que tenemos allí soslayados en las personas. Nos va a ayudar a determinar la detección de problemas de memoria. Acuérdense de la memoria procedural. Sin esta habilidad, probablemente voy a tener talanqueras, voy a tener problemas en la realización adecuada de mis labores. Nos ayuda a identificar los problemas que deben ser objetos de trabajo y cuáles son las estrategias que hay que usar para su mejora. Además, nos aporta como dato importante estas pruebas que no solamente nos van a servir para la parte laboral, sino las capacidades del funcionamiento cotidiano. Miren, cómo administrar dinero, irse a su casa en el carro o en la moto. Todo esto surge de una buena evaluación neuropsicológica. Algunas pruebas que usamos en diferentes trabajos que venimos llevando a cabo, aquí hacen parte de una batería. Pruebas como muy sencillas y fáciles de usar, algunas pruebas que miden el control inhibitorio, un test que se llama el Go No Go, o un test como el de Wisconsin de cartas para medir la flexibilidad cognitiva, en la cual el sujeto está retado a ver cómo unas cartas, una especie de baraja, debe coincidir forma, color o número. Aleatoriamente le van saliendo y solo el examinador sabe cuál es la tendencia que debe organizar el sujeto y nos mide cómo está su flexibilidad cognitiva frente a la frustración de no hallar adecuadamente cuál es el camino correcto a seguir. Está una prueba que se llama la prueba de Corsi, directa o inversa, que nos ayuda a ver la
orientación, alerta y control inhibitorio. Hay otras pruebas para memoria de trabajo, el NBAC o NBAC, la prueba de dígitos símbolos de Waze, la prueba de búsqueda visual test, una prueba supremamente interesante para atención visoespacial, de tal manera que todas estas pruebas nos ayudan a definir ese perfil neuropsicológico que va a ser fundamental entre nuestros trabajadores. Con ese perfil neuropsicológico puedo discriminar adecuadamente cuáles pueden tener una propensión mayor a accidentarse, sobre todo en trabajos o tareas de alto riesgo, y puedo entonces enriquecer todos esos modelos teóricos que venimos tratando, los modelos de neuropsicología del adulto, mirar toda la accidentalidad y reunir el gran aporte que puede hacer la neurociencia como instrumento de evaluación de la conducta en el humano aplicado a la accidentalidad en el trabajo. Es posible definir perfiles de sujetos con mayor propensión a la accidentalidad, ya que existen diferencias en su funcionamiento cerebral y en su personalidad de todos nosotros. No somos modelitos cortados con una tijera. La seguridad y salud en el trabajo debe identificar entonces también el riesgo cognitivo. Con base en esa construcción de perfiles específicos en las empresas bajo las características neuropsicológicas de los trabajadores, vamos a apuntar a unos mejores procesos de selección, de entrenamiento, de evaluación para evitar la accidentalidad. Sin embargo, no nos quedamos solos en este como un aporte de la neurociencia. La neurociencia ha hecho grandes aportes a la educación. De hecho, hay una tendencia denominada la neuroeducación, porque nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, de tal forma que favorece que este sea más eficaz, óptimo. Estos avances en neurociencia han permitido comprender cómo funciona el cerebro, la importancia del papel de este en la curiosidad, en la emoción. Y estas dos variables, curiosidad y emoción, el papel que tienen en la adquisición de nuevos conocimientos. Imagínense utilizar todas estas estrategias para que nuestros líderes, nuestros equipos de trabajo, nuestros trabajadores realmente gocen de mejores elementos para disminuir la accidentalidad en la empresa. También la generación de conductas seguras. Miren, desde las bases biológicas de los procesos cognitivos y comportamentales, tales como el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la atención, el aprendizaje, podemos generar conductas seguras para que este señor identifique que no puede colocarse debajo del carro, que no puede subirse en las latas, que no puede estar en un andamio sin las adecuadas normas de seguridad. El cerebro recibe información e influencias externas e internas en todo momento, que son los que permiten desencadenar las conductas apropiadas para cada situación que afronto. Nuestro comportamiento conlleva consecuencias en cada uno de los medios en los que nos movemos, consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Y a través de la identificación, del modelamiento de esas conductas, seguramente vamos a impactar de manera mejor en la seguridad y la salud en el trabajo. Nos ayuda además la neurociencia, partiendo inclusive desde el tema de la evaluación neurocognitiva, a identificar fallas tempranas. La vigilancia de las funciones ejecutivas y cognitivas, así como hacemos audiometrías, espirometrías, valoraciones osteomusculares, el vigilar y atender las funciones ejecutivas y cognitivas de nuestros trabajadores son importantes, tan importantes como cualquier otro sistema de vigilancia epidemiológica, porque tienen el agravante de que esta condición va a ser impactada por cualquiera de las otras condiciones del entorno, estableciendo una mayor susceptibilidad para la generación del accidente o de la enfermedad a través de asumir conductas seguras o inseguras. A manera de sumario, a manera de resumen, entendemos hoy que existen teorías,
y modelos que buscan explicar la accidentalidad en el trabajo, que tenemos desde finales, el tercio final del siglo pasado, un gran auge de la neurociencia cognitiva aplicada a muchas áreas y que no está por fuera su aplicación del comportamiento humano en la seguridad y la salud en el trabajo, que podemos impactar a través de identificar propensión a la accidentalidad, aplicarla en neuroeducación, aplicarla en el modelaje de conductas seguras, entre otras muchas cosas. Esto apenas sería un abrebocas de muchas de las cosas que podemos hacer desde la neurociencia cognitiva aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por aceptar esta invitación. Entonces, agradecemos por aceptar nuevamente esta invitación, por lo provechoso que ha sido abordar esta temática en este espacio, la importancia de la neurociencia para disminuir la accidentalidad laboral, que es tan importante hoy en día en las organizaciones. Entonces, procedemos a leer algunas preguntas de nuestros participantes. Me voy a dirigir a ver el módulo de preguntas, a ver si ya alguien se ha animado a realizar preguntas. Por aquí hay una pregunta de Giselle Valdeblanques. ¿Existe una especialización relacionada con la neurociencia? Sí, por supuesto, existen especializaciones, maestrías y doctorados en neurociencia. De hecho, pues mi formación incluye un doctorado en neurociencia cognitiva aplicada. Mi trabajo de tesis doctoral precisamente tiene que ver con la seguridad en el trabajo, que es el campo en el que me desempeño. Se puede estudiar en algunas universidades en Colombia, en el extranjero, en Latinoamérica, de manera especial Argentina tiene una escuela muy interesante en neurociencia con profesores maravillosos, España también, y de hecho en Europa en general, España ha sido protagonista en la pionera en la aplicación de la neurociencia aplicada a la seguridad y salud en el trabajo, con estudios y resultados muy interesantes respecto a estas aplicaciones. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Acá hay otra pregunta. Al realizar esta evaluación neurológica, la idea es mejorar la condición del trabajador, excluirlo o buscar el sitio de trabajo adecuado. Perfecta pregunta. La evaluación neuropsicológica, lejos de tratar de excluir, sería xenofóbico. Busca identificar fortalezas y debilidades para aprovechar esas fortalezas y potenciarlas. Y establecer cuáles son las debilidades precisamente para ejercer entonces las medidas de intervención que nos ayuden a mejorar esas debilidades. Con ese perfil, con ese cuadro, vamos a tratar de ubicar al trabajador en el escenario en donde mejor rinda. Si tenemos a alguien con algunas habilidades, no sé, de atención maravillosas, a esa persona lo vamos a colocar, probablemente es el que vamos a buscar más para los cargos en donde se requiera una fijación permanente de la atención. Si es una persona dispersa, probablemente no le vamos a asignar la tarea cuya responsabilidad máxima es: si esto usted se descuida, se daña el proceso, se accidenta usted, porque precisamente estamos tratando de evitar eso. Listo, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta de Alex Domínguez. ¿Cuáles serían los ejercicios a realizar para la valoración neurocognitiva de los pacientes a examinar? Ok. La evaluación neurocognitiva, nombré algunas pruebas, por ejemplo, existen diferentes baterías
y cada escuela puede organizar un protocolo específico de acuerdo con los intereses que determine. El neuropsicólogo normalmente va a ser el encargado de aplicar esta batería o este protocolo. Pues batería ya es estandarizada, protocolo lo organizo yo de acuerdo con mis intereses y establezco, quiero una prueba de inteligencia, por ejemplo, quiero una prueba que, como cité tal vez en alguna de las diapositivas, que evalúe atención, una prueba que evalúe impulsividad, y hago mi protocolo y con base en eso, de acuerdo con el cargo que quiero, con las necesidades específicas de ese cargo, establezco qué es lo que más me interesa en esa evaluación neuropsicológica. Listo, por acá hay otra pregunta, Carlos, de Natalia Zapata. ¿Cómo puedo identificar los riesgos cognitivos? Muy buena pregunta. Y el instrumento ideal es la evaluación neuropsicológica. Nos establece entonces cuáles son, bueno, voy a ser repetitivo, las fortalezas y debilidades, qué cosas tengo muy bien y qué cosas tengo por mejorar, y esas serían las desventajas que tengo frente a las situaciones, porque como tal, el término riesgo cognitivo, ojo, no se malinterprete como los riesgos que tenemos identificados en seguridad y salud en el trabajo, factores de riesgo o peligros biomecánicos, psicosociales, eléctricos, químicos. Acá se refiere a la desventaja que podría tener el individuo en sus funciones cognitivas. Listo, muchas gracias, Carlos. Por acá veo que no hay más preguntas de los participantes. Entonces vamos a dar ya como a la actividad de cierre. Muchas gracias a todos por participar. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Por acá, espérate un tico, por acá acaban de mandar una pregunta. Vamos a ver si tenemos chance de responderla. Del señor José, que les mandó por el chat. ¿Cuáles son las estrategias neurolingüísticas en el campo de la construcción? Ay, esa es una pregunta muy interesante, muy interesante. Mira, no solamente sería, señora. No, que el señor José Monte dice las más usadas. Ok. Cuando hablamos de neurolingüística, tenemos que, bueno, primero como tener claro, y qué es la neurolingüística. De hecho está la programación neurolingüística, que tiene muchos adeptos y muchos detractores. Porque ha pasado, como en muchas cosas, y pasa en neurociencia con frecuencia, que es un área novedosa, es un área muy interesante y se puede dar la tanería. Entonces, en algún momento cuando empezaron a hablar de la neurolingüística, mira que estudia los mecanismos de cómo nuestro cerebro procesa el conocimiento, es que eso lo hace la neurociencia a través de muchos mecanismos, pero empezaron a decirnos cositas como, por ejemplo, si está mirando usted hacia arriba es que está diciendo mentiras, si, ojo, que si tal cosa, mire, eso no tiene realmente ningún sustento científico. Ahora bien, yo le diría, no solo la neurolingüística, sino la neurociencia en el área de la construcción. Mira, de hecho, quiero invitar a José, puede tener mi correo electrónico con mucho gusto. Nuestro trabajo actual es, llevamos una muestra de 260 trabajadores, aspiramos a tener 520, el doble, de trabajadores del sector de la construcción, a los cuales les estamos aplicando una batería, un protocolo diseñado por nuestro grupo de estudio para establecer esos perfiles neuropsicológicos en trabajadores que se han accidentado y que no se han accidentado. Y miramos que hasta ahora, ¿qué estamos mirando?
la atención es una de las funciones ejecutivas que más hemos visto alteradas en estudios preliminares, porque todavía no podemos dar allí conclusiones. Pero entonces, ¿a qué le apuntaríamos? Una vez identifiquemos cuáles son entonces esas deficiencias, establecer mecanismos periódicos de fortalecimiento. ¿Cómo puedo mejorar mi atención? Así como voy al gimnasio a mejorar mis músculos o mi condición aeróbica, existen ejercicios para mejorar la atención, para mejorar la concentración, para mejorar todas las funciones. Y en cualquier área, en la construcción o en cualquier otra, puedo hacer ese tipo de estrategias para mejorar esos déficits encontrados y mejorar la accidentalidad. Qué interesante ese estudio, Carlos. Muchas gracias. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar en la jornada de conferencias que tendremos del 13 al 15 de abril, la próxima semana. El día martes 13 de abril a las 8:30 de la mañana tendremos una conferencia dirigida al segmento de sistemas de gestión titulada La experiencia Phygital, creación de valor tangible a través de lo intangible. Y ese mismo día, 13 de abril, a las 6:30 de la tarde, tendremos una conferencia sobre ergonomía, disciplina innovadora, para todas las personas interesadas en esta temática también. Para las personas que quieran una asesoría personalizada, voy a enviar por el chat mi link de HubSpot para que lo tengan por allí y puedan agendar una cita para recibir mayor información acerca de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Por ahí me dicen si les llegó. Esperen un momentico, creo que tengo que poner todos. No me aparece aquí. Ahí me avisan si ya les llegó por el chat. Y para finalizar, quisiera mostrarles un videíto corto de la Oficina de Financiamiento Estudiantil para que conozcan y tomen nota de los diferentes canales de atención que tenemos disponible para ustedes, para que conozcan las diferentes alternativas de financiación para la matrícula de posgrado. Entonces ya... Voy a dejar de compartir. Vale, sí, para yo poder poner el video. Gracias, Carlos. Compartir. Bienvenidos a la Oficina de Financiamiento Estudiantil. En la OFE seremos tus aliados en la selección de la alternativa de financiación que mejor se ajuste a tu realidad financiera. Nuestra misión es guiarte para que logres dar inicio y culminar exitosamente tu posgrado en Uninorte, siempre velando por que tengas finanzas responsables. Si deseas conocer todas nuestras alternativas de financiación, contáctanos a través de nuestros canales digitales y con gusto te atenderemos. Así que toma nota de todos los medios que hemos dispuesto para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y formula tus preguntas aquí. Encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter como OFE Uninorte. O si prefieres, accede a nuestro chat en línea en www.uninorte.edu.co/OFE Posgrados. Asimismo, te invitamos a conocer nuestra sala de atención express. Accede a ella ingresando a www.uninorte.edu.co/OFE. También puedes agendar una reunión en una fecha y horario específicos, ingresando a www.uninorte.edu.co/OFE Posgrados. En tu correo recibirás confirmación de la reunión y el enlace de la misma para que ingreses a la asesoría en la fecha seleccionada. Estudiar lo que quieres está en tus manos y nosotros estamos aquí para ayudarte a hacerlo posible.
por aquí veo que alguien escribió en el chat. Hola, soy Fran Molina y Listo. Bueno, hemos dado por finalizado esta sesión de webinar. Nuevamente, Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Fue muy provechoso, la verdad, esta mañana, esta horita que estuvimos acá conversando. Y a los participantes también, pues muchas gracias por su participación. Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias a ti, Viviana, a la Universidad del Norte y a todos los asistentes. Feliz fin de semana. Vale. Gracias, Chaito.